cosas aquí. Bien, amigos, como siempre es un privilegio enorme el poder compartir una vez más el mensaje. Sé que va a ser un mensaje súper hermoso porque Dios me ha hablado muchísimo al respecto desde que yo lo estaba preparando y espero que también sea así con ustedes. Y el mensaje de hoy titula El toque. Y lo dejaba ahí un poquito en suspenso sin más explicación, justamente para que vayamos entendiendo a qué se refiere. Y a ver, antes de comenzar, quisiera que nos cuestionemos todos. ¿Cuál es nuestro recurso más preciado? A ver, nos pongamos a pensar. ¿Qué es lo que realmente apreciamos y tendríamos que valorar muchísimo, que a veces no lo hacemos? Uno que es súper frágil, súper reducido en muchos casos, que a veces nos causa problemas, no sabemos cómo manejarlo, etcétera. A ver, ¿cuál creen que es? Tal vez ya tienen algunos la respuesta. Bien, es el tiempo. Y definitivamente el tiempo es algo que se nos va de las manos, así tal cual la fotografía es algo con lo que no podemos tener el control lastimosamente, ¿no? Las horas avanzan, los minutos, los días, los meses, sin andar lejos. Creo que el sábado, el viernes es el último día de este mes y estamos en mayo y yo no entiendo cómo han pasado 4 meses de este año tan rápido. Y incluso la misma Biblia dice que los días en los últimos tiempos, es decir, cuando ya estemos cerca a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor, se van a cortar. Y a mí me parece que están re cortitos porque entre una y otra cosa se va el día y la semana y el mes, ¿no? Entonces es algo realmente que tenemos que atesorar, es algo realmente que tenemos que valorar. Y justamente por ser un bien tan preciado, es que nos causa conflictos cuando no lo administramos correctamente. Y aquí, ay, perdón, le voy a pedir a ver a Rolex si nos puede ayudar leyendo este pasaje que es súper lindo y vamos a participar bastante, así que atentos para que me ayuden igual con la lectura. Buenísimo. Por favor, Rolex, a ver. Eclesiastés 3:1-8. Todo tiene su tiempo. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Súper. Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Genial. Y aquí la Biblia nos da una pequeña lista de todo lo que realizamos o se realiza en el mundo, ¿no? Todo lo que tendríamos que hacer y para todo lo que tendríamos que tener tiempo. Y es que el problema es que muchas veces no estamos bien organizados, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado es que no tengo tiempo, es que nunca me alcanza el tiempo? Y aquí la Biblia nos da un claro ejemplo de que sí, efectivamente, todo tiene su tiempo y a veces no lo sabemos administrar correctamente. Dicho esto, justamente esta es tal vez la respuesta que muchas veces nosotros damos y muchas veces escuchamos de los demás, lastimosamente de los más cercanos, ¿no? No tengo tiempo, estoy muy ocupado, esto puede esperar, no es tan urgente para mí, o definitivamente no es urgente, o sea que
te lo agendo para más adelante, tengo prioridades, tengo un montón de cosas que hacer y tal vez la próxima semana me saque un espacio para ti. Y a veces duele porque esto es un tema de rechazo, es un tema de tal vez sentirse no valorado por alguna persona, ¿no? Más allá de algunas relaciones profesionales, citas médicas, etcétera, que de alguna forma se podría entender, muchas veces las personas más cercanas a nosotros son justamente las que no tienen tiempo para nosotros. Sin embargo, hay algo que a mí me da mucha esperanza y es algo que refresca tu espíritu, ¿no? Y es que Jesús nunca, nunca está tan ocupado como para no atenderte. Es más, él dice en Juan 6:37, dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí y al que a mí viene no lo echo fuera, no lo rechazo. Y es que Jesús tiene 24/7 para nosotros. No hay momento en el que esté tan ocupado que no pueda verte, escucharte o comprenderte. Dios siempre tiene un espacio en su agenda para ti. Y esto me hacía recuerdo que cuando yo era niña decía, Dios, tú debes estar solucionando tantos problemas y yo todavía vengo y te cuento que he perdido a mi muñeca y que no la encuentro, que es algo tan chiquito para ti que mejor no te molesto. Y realmente qué equivocada que estaba yo. Dios está ansioso de pasar tiempo con nosotros, ansioso de escucharnos, ansioso de conectarse de esa comunión hermosa. Y no es que por estar ocupado en otros temas no tenga tiempo para nosotros, porque es un Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Y teniendo esto ya en mente, justamente las características hermosas de nuestro Señor, vamos a hacer referencia esta noche a un encuentro súper interesante, que tal vez hasta lo dejamos pasar, ¿no? Y esto les comento porque hoy justo lo compartía con mis hijas y me decía, mami, yo conozco esa historia, pero nunca me había dado cuenta de esa frasecita o esa partecita que hoy vamos a resaltar. Vamos a leer este pasaje que es un poquito la base de nuestra charla de hoy. Y le voy a pedir a Chio, por favor, si nos puedes ayudar leyendo este pasaje para entender un poquito de qué estamos hablando. Sí, claro que sí. Gracias. Mateo 8, de 41 al 48. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes le apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Muchas gracias. Qué hermoso pasaje este. Y a ver, vamos a entrar un poquito en el contexto. Bueno, Jesús estaba rodeado de multitudes, con un montón de gente entre sus discípulos, tal vez curiosos y tal vez gente que lo seguía, que quería escuchar de él, que quería hablar con él. Y de pronto llega Jairo, ¿no? Y le dice, Jesús, ¿sabes qué? Mi hija se está muriendo, realmente mi hija está muy enferma, necesito que ahorita me atiendas, me ayudes y vayamos a mi casa. Y Jesús, sin pensarla dos veces, le dice, ok, vamos. Entonces, si nos imaginamos un poquito el contexto, Jesús en ese momento estaba en una misión súper importante. Yo me imagino que tal vez estaba en medio de una charla y dejó la charla y empezó a seguir a Jairo porque era algo urgente, era algo importante para Jairo. Y en eso que había tanta gente y tantas personas apretujándolo, esta mujer había escuchado que Jesús había llegado a la ciudad. Esta mujer conocía al maestro. Y esta mujer no dudó en poder acercarse a él, pero se dan cuenta todo el camino que ha tenido que recorrer para poder llegar a Jesús.
Imagínense una celebridad cuando está rodeada de personas, imagínense los discípulos ahí como la seguridad que tratan de protegerlo para que no lo empujen tanto. Y hay gente que quiere hasta tocar su mano porque siente que al tocar su mano algo va a pasar. Y hay esa conmoción, ¿no? Y esa gran cantidad de gente. Y vamos a entender un poquito qué pasaba con esta mujer. Ella sufría de un flujo de sangre continuo de más de 12 años, ¿no? La Biblia dice que tenía una hemorragia constante. Tenía dolencias físicas, lógicamente complicaciones con su salud, pero también tenía un gran problema emocional y social. Y esto les comento porque en la ley hebrea, las mujeres que estaban con un flujo de sangre, por los días que esto duraba, estaban como aisladas durante un tiempo. Era una ley que se manejaba justamente en la época de Jesús. Entonces las mujeres eran consideradas como, no sé si inmundas o impuras, el tiempo en el que estaban con algún flujo de sangre. Esta mujer estaba 12 años con un flujo de sangre que no cesaba, que no paraba. Es más, yo me imagino que las personas ni querían acercarse a ella, ni querían presenciarla. Ya perdió trabajo, tal vez se alejó de su familia, tal vez mendigaba para poder comer porque ni trabajar podía. Realmente estaba aislada y rechazada por toda la sociedad. Esta mujer estaba llena de tristeza, de depresión. No tenía y no había tenido tal vez la posibilidad de casarse o de tener hijos justamente por la condición la que tenía. Sin embargo, escuchó esa esperanza, escuchó ese Jesús que había llegado a la ciudad y no dudó un instante en poder acercarse a él. Esta mujer dice la Biblia que había gastado todo, que había invertido todo lo que tenía, tal vez dinero, tal vez personas que podían ayudarle, tratamientos, incluso tratar de conseguir, no sé, una forma de subsistir, algún lugar donde vivir, tratamientos naturales, qué sé yo, tantos elementos que puede haber ella intentado en 12 años. A ver, pónganse a pensar, amigos. A veces nosotros estamos 1, 2, 3 semanas, un mes con un problema y no podemos solucionarlo y nos atormenta y nos molesta y nos inquieta. Y estaba 12 años con una condición así y el tiempo iba pasando y ya no tenía esperanza, ya no tenía qué más hacer. ¿Alguna vez nosotros nos habremos sentido así? Que hemos intentado una y otra cosa para cambiar lo que estamos viviendo, la situación, el problema, la condición que tenemos, nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas. ¿Alguna vez nos habremos sentido rechazados, solos, juzgados, sin salida, criticados por todo lo que hemos hecho, por lo que no hemos hecho, juzgados por nuestra familia, por personas extrañas a nosotros? Nos hemos sentido atrapados en una condición en la que no encontramos salida, en la que no vemos la luz al final del túnel. Yo sí, y me he sentido muchas veces así, que al parecer estaba todo normal, todo correcto, todo como debía estar, pero había algo que no terminaba de entender, que no terminaba de superar, que no lograba cambiar. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Y el primer punto es que calla las voces. ¿Qué voces? Esta mujer necesitaba tener un encuentro con Jesús, pero primeramente necesitaba callar todas esas voces en su mente, sus miedos, su realidad. Ella en su mente y en su realidad no podía acercarse. Era incluso mal visto que una mujer le hable en su condición a un varón en el contexto, ¿no? En la época de Jesús. Entonces, primero que nada, vencer todos sus temores. ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si no llego? ¿Qué pasa si la gente me aprieta y más bien me echan del lugar? ¿Qué pasa si voy muy lento o ya está muy lejos o empiezo a acelerar el paso? ¿Qué pasa si no me sano? ¿Qué pasa si no llego a tocar ni siquiera una parte de Jesús o a hablarle o a que me escuche si es que menciona un grito porque está rodeado de tanta gente? Y a veces, queridos amigos, esas voces nos inundan. Tal vez no para acercarnos por alguna enfermedad, Dios quiera que no,
pero tal vez simplemente para tomar decisiones en nuestra vida, para buscar a Jesús intencionalmente, para buscar a Jesús con una convicción que no se pasa de una simple emoción. Y también le tocó a ella enfrentar a la sociedad, a la crítica, a los juicios. A mí me ha tocado muchas veces cuando yo estaba en los caminos del Señor, desde amigos, desde familia, ¿no? Es que estás volviéndote fanática, estás cambiando, estás loca, te han lavado el cerebro, viví la vida, disfrutar las cosas, estás perdiendo tu tiempo. Y esos tipos de voces que escuchamos definitivamente muchas veces hacen que nos mantengamos ahí en el lugar donde estamos, sin avanzar y sin, lo más importante, poder acercarnos a Jesús. Y el callar las voces es vital justamente para tomar una decisión. ¿Y cómo es que callamos las voces? Porque suena muy interesante. Vamos al ejemplo que Dios nos ha dado, que el mismo Jesús nos ha mostrado en su palabra. Este es el pasaje justamente de la tentación de Jesús, cuando el espíritu lo lleva al desierto para ser justamente tentado por el diablo, por Satanás. ¿Y cómo es que Dios rebate esas voces? ¿Cómo es que Dios calla esas voces? Porque si se dan cuenta, ahora que vamos a leer el pasaje, es muy fácil caer en esas tentaciones, hasta lógico, ¿no? Porque son cosas no tan oscuras, digámoslo así, son cosas totalmente fáciles que le plantea este personaje. A ver, vamos a entender un poquito esto. No sé si Diego Velázquez nos puedes ayudar, por favor, leyendo este pasaje. Claro que sí. Gracias. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas gracias, Dieguito. Qué interesante este pasaje, ¿no? Dios ha sido tentado en todo, dice la Biblia. Jesús ha sido tentado en todo. Y aún en esto, en cosas sencillas. Dice que Jesús tuvo hambre. Y el diablo le dijo, pero di que estas piedras se conviertan en pan. Algo tal vez sencillo, algo tal vez fácil para él. ¿Y cómo es que respondía Dios, Jesús, todas estas voces que escuchaba ahí mientras estaba siendo tentado? Escrito está. Y esto es algo tan poderoso, queridos amigos. Escrito está que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y esa es la mejor forma, la mejor fórmula que tenemos para poder callar nuestras propias voces y también las voces del exterior. ¿Y cómo es que podemos callarlas si no conocemos la palabra de Dios? Es por eso tan importante que tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocer lo que dice la Biblia, porque en algún momento alguien puede venir y decirte algo que realmente te afecte y que hasta tu mente pueda tomarlo como bueno o pueda tomarlo como malo. Pero si tú conoces las escrituras, sabes quién eres para Dios, sabes cuál es tu lugar en esta tierra, sabes qué es lo que Dios ha prometido para tu vida, tú con autoridad puedes decir no.
Esto no proviene de Dios, porque escrito está que Dios tiene estos planes para mí, que Dios tiene lo mejor para mí, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, que si yo clamo a Él, Él me va a responder. Es que Dios no me escucha, no, es que escrito está, el que me busca me encuentra, al que toca se le abre, es que escrito está. Y este tema de escrito está, amigos, yo les aconsejo que lo atesoren, que lo guarden en su corazón y se nutran de la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, para que en cualquier momento que venga una voz extraña a querer movernos del piso, digamos, no, es que escrito está en la palabra de Dios, y esta es mi verdad, y esta es mi condición, y esta es mi realidad, y con esto yo voy a enfrentar cualquier voz. El segundo punto importantísimo que esta mujer ha hecho es toma una decisión, ¿no? Ella decide mezclarse entre la gente, no importando lo que diga, una vez que ha logrado callar todas las voces, una vez que se ha concentrado en lo importante, que era llegar a Jesús. Se somete tal vez a empujones, a jalones para poder acercarse y solo para tocar el borde de su manto. Por ese toque valía la pena arriesgarlo todo. Y algo que me ha encantado es, entre más grande sea tu necesidad, más grande será tu milagro. Y es que Dios es así. A veces necesita que nos lancemos un poco al vacío, que lo arriesguemos todo por estar con Él, por tocar el borde de su manto. Esta mujer tenía tanta fe que decía, por más de que yo toque la punta de ese manto, Dios me va a sanar. Qué fe más impresionante, amigos. A veces nosotros necesitamos ver las cosas para creerlas, ¿no? Es que si yo veo algún milagro, recién voy a creer que Jesús existe. Si yo veo un cambio en mi vida, si las cosas mejoran, esa fe de esa mujer realmente me impresiona. Si yo voy y toco el borde, ni siquiera hablarle, ni siquiera contarle su necesidad, simplemente tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Y es que la fe sin obras es muerta, definitivamente. Y vamos a leer también este pasaje, hoy vamos a leer bastante. Entonces le voy a pedir a Vania, Vanitus, ¿estás ahí? ¿Nos puedes ayudar con este pasaje, por favor? ¿No? Tal vez no me estás escuchando, Vanitus. Entonces, Vivi, ¿nos puedes ayudar tú, por favor? Si nos ayudas con este pasaje. Sí. Muchas gracias. Santiago 2, 14 a 26. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muchas gracias, Vivi. Qué importante este pasaje, amigos. La fe sin obras es muerta. No es que las obras nos van a salvar, pero la fe, si no la ponemos en acción, no vale de nada, es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que hizo esta mujer. Ella podía creer, ella podía confiar en Jesús, pero si se quedaba en el lugar donde estaba, sin avanzar, sin tomar una decisión, muy probablemente no estaría su nombre escrito en el pasaje. Muy probablemente no hubiéramos conocido su historia y hubiera pasado como una mujer que estuvo enferma y falleció. Sin embargo, ella puso acción a esa fe.
Amigos, ¿qué nos falta para poner en acción nuestra fe? ¿Qué tenemos que hacer para tomar ese paso de fe y lanzarnos al vacío muchas veces creyendo que Jesús está ahí? Y ahora quiero entender por qué el manto. Y es algo que se me vino cuando lo leí. Decía, ¿qué referencia tiene el manto? O sea, ¿por qué es tan importante que ella quería tocar su manto? ¿Por qué utilizaban el manto? Y ahí se me vinieron muchas preguntas. Y aquí les muestro un estudio que he encontrado súper interesante. ¿Qué representa el manto? La primera cosa que representa es su palabra. Y dice, como todo judío, Jesús usaba un manto conocido como talit, que es una pieza de tela sin costura, usada sobre la túnica en forma de chal, que en las 4 esquinas lleva unos flecos llamados tzitzit. Estos flecos tienen una determinada cantidad de nudos que representan las 613 leyes mosaicas. O sea, realmente es una prenda súper especial y realmente muy pensada. Así que cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, lo que tocó fue el tzitzit, que representa la palabra de Dios. Y aquí en Deuteronomio 22:12 dice, por 4 borlas en las puntas del manto con que te cubres. Es un poquito la indicación de cómo se hacía este manto, que ha ido pasando de generación en generación y llegó a Jesús, pero representa la palabra de Dios. Entonces ella se acercó a conocer la palabra de Dios, a poner en obra su fe. Primera característica. Segunda, también representa su presencia. El talit se usa como un manto de oración y yo siempre que veo películas de Jesús siempre lo veo cubierto con un manto. Es más, ahora los judíos también utilizan esto. Cuando oran, se cubren el rostro, se cubren la cabeza justamente para orar. Y esta es la simbología, ¿no? Ellos se juntan las 4 esquinas una contra la otra, formando como una tienda donde la persona entre en la presencia del Señor. Lo importante no es el manto en todo esto, sino lo que representa, ¿no? El talit simboliza el monte de oración, recordándonos que debemos vivir cada día en comunión con Dios. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y una vez más volvemos a lo que hablábamos hace un momento, nuestra comunión, nuestra relación con Dios siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Él está siempre dispuesto a escucharnos, así como estuvo para esta mujer que buscó estar en su presencia, que buscó tocar ese manto. Y otra característica es que Jesús recompensa la decisión que toma la mujer. Mucha gente seguía a Jesús, muchos tocaron su manto, muchos incluso tocaron sus manos, lo empujaron, le hablaron, le llamaron por su nombre. Pero la fe de esta mujer activó el poder de Dios, activó el poder de Jesús. Se dio vuelta y con amor preguntó, ¿quién me ha tocado? Y definitivamente lo que dice en Hebreos 11:6 es tan cierto. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y esta fue la recompensa que le dio Jesús a la mujer. La fe de esta mujer activó el poder y se dio la vuelta delante de tanta gente. Y yo me imagino la escena que los discípulos le decían, pero Señor, o sea, hay cientos de personas que te están empujando, que te están tocando. Y tú me dices, ¿quién te ha tocado? O sea, realmente no vamos a poder identificarlo. Y es algo tan impresionante que Jesús haga esta pregunta, porque es totalmente consciente, totalmente con propósito, ¿no? Les voy a pedir, a ver, Mariale, no sé si puedes hablar, de repente nos ayudas. Vamos a hacer otro ejercicio el día de hoy. Y aquí tengo un pasajito que está en Lucas 17:6, pero no está el versículo. Entonces el ejercicio que quiero que hagamos es que lo busquemos en nuestra Biblia celular, en nuestra Biblia que está ahí al lado, donde lo tengamos. Y que no simplemente lo leamos, sino lo busquemos, lo resaltemos, lo marquemos y lo guardemos para nosotros. Es importante poder conocer la Biblia. Así que no sé si Mariale nos puedes ayudar. Dame un minutito porque voy a traer mi Biblia. Estaba con mi cita ahorita. Tranquila. Así que, Hebreos 11:6, ¿verdad? No, Lucas 17:6. Ah, ya. Así de, vamos a empezar a aprender dónde están los libros y cómo podemos buscar fácilmente un pasaje.
Sí, solamente con... Ok, Dale, adelante. lo tengo aquí. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plante en el mar, y os obedecería. ¿Es Muchas, ese? sí, ese es. Muchas gracias. Genial, este pasaje nos habla de la fe justamente, ¿no? Y aquí dice como un grano de mostaza. El pasaje dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, que es un comoro, muévete de aquí y anda a plantarte a otro lado, y lo haría. ¿Se dan cuenta, amigos? Yo muchas veces que leía este pasaje decía, a ver, Dios miraba las montañas y realmente le diría a este monte, muévete y anda, plántate al otro lado. Pero es que esa es la fe que Dios nos pide. Y es la fe como un grano de mostaza, con el ejemplo que pone. Y ahí les he puesto una fotito del grano de mostaza. Me hubiera encantado poder dárselos. Es súper mínimo, súper pequeñito, pero realmente tiene un fruto y un árbol gigante, ¿no? Entonces, es esa fe del grano de mostaza que Dios nos pide y la que ha activado el poder de Jesús, que la mujer lo ha utilizado para que Jesús diga un ratito ha salido poder de mí. Y Jesús no se molestó, no se enojó de repente, ¿por qué me jalas? ¿Por qué me haces? Sino más bien solo quería honrar la fe de esta mujer. Jesús no es insensible ante la necesidad y más bien aprueba las decisiones al acercarnos a Él. Y cuando esta mujer se identificó, lo primero que Jesús hizo fue restaurar su identidad. Desde ya, como les digo, era mal visto en la época que una mujer le hable así, por así a un varón en su condición. Y Jesús le pregunta qué es lo que ha pasado. Y la mujer, como dice incluso la escritura, arrodillada entre sollozos, temerosa, le cuenta lo que ha pasado. Y no simplemente le devuelve su identidad, le da dignidad, le da autoestima, la llama hija, le devuelve su honor, le devuelve todo eso que había perdido durante 12 años, que tal vez todo el mundo la había rechazado, pero él la acepta, él la incluye, él la renueva. En Salmo 139:4 dice, no me llega aún palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, Dios, sabe exactamente lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Eso dice su palabra. Que aún la palabra ni está llegando a mis labios y Dios ya sabe lo que voy a decir, porque conoce mi corazón. Entonces no es casualidad que le haya dicho quién me ha tocado, Jesús lo sabía, pero necesitaba devolverle su honor, su honra, su identidad a esta mujer, que era algo tan importante para ella. Y aquí también tengo otro pasaje que les dejo tareita para que lo puedan leer en Salmos 37, el 4 al 5. Y le voy a pedir a Made, ¿tienes tu Biblia ahí? ¿Nos puedes ayudar? Sí, dame un segundito. Ya. Es, Salmos 37, 4 y 5. ok, dos segunditos. Claro que sí. Salmo 37, 4 y 5. Y es un pasaje súper hermoso también que refleja el corazón con el que buscamos hacer. Eh, Su- Ya, adelante. ya lo tengo aquí. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Genial, muchas gracias. Qué hermoso pasaje. Y este igual les pido que lo resalten, que lo graben, lo escriban en alguna agenda, en algún lugar donde lo vean, porque es un pasaje súper hermoso y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, o sea, disfruta de estar con Jesús, porque Él da las peticiones de tu corazón. Jesús conocía cuál era su petición más importante de esta mujer que estamos estudiando. Tal vez sí era que sea sana, pero en su corazón tal vez anhelaba más que nada el que alguien la vuelva a mirar, el que alguien la vuelva
a respetar, a tomar en cuenta, ya no a rechazar, ya no a hacer a un lado, sino más bien a devolverle la identidad. Y esto es lo que hace ella. Se deleita en el Señor y el Señor concede hasta ese anhelo, porque de pronto con el hecho de estar sana, ella ya estaba tranquila. Ese era su objetivo principal. Tal vez mi objetivo principal es lograr algo, pero el Señor sabe exactamente lo que anhelo, lo más profundo de mi corazón. Y no solo me va a dar lo que he buscado, sino me va a recompensar más allá. Va a llenar mi corazón, va a llenar mi vida, me va a envolver de una forma que no tiene comparación. Y esto es lo que hace con ella. La vuelve a llamar hija. Tu fe te ha sanado, vete en paz. Yo creo que esas palabras han marcado un antes y un después, más allá de su condición o de la hemorragia que ella sufría. Jesús nos conoce, amigos, a la perfección y nos llama por nuestro nombre y nos anima y nos levanta y nos sana y nos ayuda y nos redime. Todo esto por la gracia, por su infinita y bendita gracia. Y si esto no fuera poco, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, así como tuvo esta mujer, nos da la promesa de una vida eterna. Esta tierra, esta vida en esta tierra va a pasar. En unos años más, en unos años menos, todos vamos a tener que partir en algún momento al lado de nuestro Señor. Pero la decisión que tomemos en esta tierra respecto a nuestra confianza, nuestra convicción en Jesús, va a marcar nuestra eternidad. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero por la gracia de Jesús tenemos una promesa de vida eterna. Y quiero mostrarles un video que justo en lo que preparaba el mensaje me llegó. Y es hasta súper interesante cómo lo explica, cómo lo ejemplifica este tema de la gracia, para que lo entendamos tan palpables. Y también hace mucha referencia al tema que hablábamos hace un momento. La fe sin obras es muerta. Y no simplemente obras, no simplemente hacer las cosas por muy buenas que parezcan, sino la fe sumada a las obras. Entonces les invito a que veamos este videíto, un minuto, justamente para entender este tema. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale.
Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Este videíto, amigos, súper sencillo, súper cortito de pronto, pero ejemplifica de una forma tan bonita, tan entendible lo que es la gracia, lo que nosotros no merecemos, lo que Dios ha hecho por nosotros, así hayamos hecho o hagamos cosas que no debamos, nos equivoquemos, fallemos como todos lo hacemos. Ahí está su perdón, su amor. Nosotros por nuestras obras, así seamos los mejores, difícilmente vamos a alcanzar el rango necesario para estar al lado de nuestro Señor. Pero con Él, con la fe que tenemos en Él, con el perdón de nuestros errores todos los días, Él nos justifica porque Él ya pagó el precio. Él ya sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y es esa fe, esa decisión, amigos, que nos da el ejemplo esta mujer, que aparece simplemente en 2 líneas del pasaje, pero que nos enseña tanto. Primero, a callar las voces, a tomar decisiones y a tener esa fe impresionante que va a ser recompensada por nuestro Señor en el momento que realmente nos entreguemos a Él. Va a ir más allá de incluso nuestras solicitudes y nos va a llenar por completos. Y termino simplemente leyéndoles un pasaje que me gusta mucho, que está en Romanos 8:17 y dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y esa es la promesa a la que nos aferramos. Pasada esta vida, nos espera una eternidad a su lado. Y te invito, querido amigo, querida amiga, que esta noche tú puedas escuchar esta canción que justamente habla de esta mujer. Que puedas tomar la decisión de tener un encuentro con Jesús, un encuentro real, de callar cualquier voz que esté en tu mente y solamente concentrarte en buscarlo a Él, en acercarte a Él, en tocar el borde de su manto y que Dios se encargue de completar el resto. Vamos a escuchar esta canción y vamos a orar. Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti, que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad en este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo
tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh, sí. Recibe